Mis campeones y campeonas, reitero ese saludo al inicio de esta semana de trabajo y por consiguiente de nuestra hora de clase. Hemos desarrollado ya nuestras ponencias, hemos terminado. Quiero confirmar, está pendiente únicamente Alison Michelle Valdivieso. Si está ingresando a las horas de clase mi campeona Alison Michelle Valdivieso o no. Si me confirman alguien de ustedes si está ingresando la compañera a clases. ¿No? Bueno, es la única compañera que estaría pendiente. Los demás están asignadas ya las calificaciones. Recuerde, por favor, hemos ya revisado y enviado todas las tareas con sus respectivas calificaciones. No pierda de vista revisar las sugerencias y observaciones que se realiza en cada uno de los espacios generados para el envío de las tareas, por favor. Si es que alguien registra el envío de las tareas correspondientes y aparenta que se envió, por favor revise si los archivos se han cargado correctamente para el posterior envío de las tareas. Por favor, no pierda de vista aquello. Utilice el formato de tareas. Las indicaciones que usted ya sabe, no está por demás recordarle para que ese sentido de organización y de responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, pues permita obtener calificaciones relevantes para ustedes. Por otro lado, vamos ya a estructurar y determinar el trabajo correspondiente. Voy a compartir pantalla para iniciar el trabajo. Por favor, lo que usted vaya visualizando, vaya registrando en su cuaderno porque le va a permitir estructurar los organizadores gráficos correspondientes. Luego haremos trabajo en texto, de tal forma que la tarea simplemente tenga que completarse en un 5%. El 95% lo vamos a desarrollar aquí en clase, ¿correcto? La próxima semana ya se termina el parcial número 1. Es decir, que estar pendientes, por favor, con el cumplimiento responsable de todas las actividades propuestas y de igual forma que usted ya se vaya preparando para las evaluaciones correspondientes y programemos una evaluación con ustedes, por favor. Para la próxima semana la vamos a determinar a fecha. Sí, a ver. Listo. Dejemos una evaluación para el día miércoles. Para el día miércoles, por favor, registre una evaluación. Sí, una evaluación sumativa para el día miércoles, que sería 12, 19, 20, 21. Día miércoles 21 de octubre. Día miércoles 21 de octubre, usted va a rendir la evaluación en la hora de texto. En la hora de texto. ¿Sí? En la hora de texto yo le voy a programar en la plataforma para que usted rinda la evaluación. Para esta evaluación, yo le voy a generar un cuestionario, un banco de preguntas, para que de ese banco de preguntas usted se prepare, ¿sí? Resuelva ese banco de preguntas y tenga la posibilidad de estudiar. Y hasta el día miércoles a más tardar, yo ya le remito vía Educay, le remito ese cuestionario, que será un cuestionario de unas 20 preguntas. Y de esas preguntas yo seleccionaré unas 10 preguntas para que usted ya tenga un referente en el cual pueda estudiar y obtenga una calificación relevante. Con respecto al portafolio, las carátulas deben estar diseñadas. Todos los trabajos que hemos realizado, todos, absolutamente todos,
debe ingresar en el portafolio organizado por carpetas. ¿Y cuándo me va a enviar usted ese portafolio? Usted me lo va a enviar hasta, mire, hasta el día viernes 23 de octubre a las 23 horas con 59 minutos. Hasta el día viernes 23. El portafolio, ¿sí? Bien estructurado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Como usted ha cumplido a satisfacción todas las tareas, ha enviado, no tenemos dificultad. Simplemente es a esa información llevarla, migrarla al portafolio y organizarle por semanas y hacer el envío correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas con respecto al portafolio? ¿No? El año anterior tengo entendido que ustedes, O sea, dicen, dígame, todo lo que hemos hecho en el cuaderno tenemos que subir al portafolio. sí, todo, absolutamente todo. Como usted ya envió esas Ajá. tareas a Educay, simplemente debe transcribirla al portafolio. Y las páginas del libro no. Todo, porque usted ya me envió, ¿no es cierto? Ah, Usted, ya, ya. es decir, todo lo que usted me envió debe tener esos archivos guardados. Lo que usted me envió debe estar bien organizado, como le decía al inicio del año. Usted debe ir organizando en las respectivas carpetas que le había solicitado. Simplemente es copiar esa información, guardarla en el portafolio que debe estar creado y simplemente enviar. ¿Sí? ¿Ya? Tengo entendido que ya debe estar prácticamente listo y saber a dónde enviar. ¿Sí? ¿A dónde deben enviar esto? ¿El portafolio? A ver, ¿ya está establecido el envío o no? De su portafolio. El año anterior, ¿a dónde lo enviaban? Nos mandaron un link, pero yo no sé si mi portafolio ya llegó o algo así. Tendríamos que revisar ese link, tendrían que compartirme ese link para yo poder revisar, porque no me ha llegado todavía a mí ningún link. O ya voy a ver cómo genero Es que yo. nuestro tutor nos pasó ese link y Es que nosotros le debíamos compartir eso y a ustedes les iban a pasar. nuestro tutor le pasa a usted el link de todo el... Ah, listo, ya, entonces no hay ningún problema. Por ese lado yo estoy tranquilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos con esta situación. Perfecto. Comparto pantalla para iniciar nuestra clase formalmente. A ver. Le van a poner mucha atención, por favor, al video que vamos a visualizar como preliminar de nuestro trabajo. ¿Me confirman, por favor, si se empieza a visualizar? Literatura griega. No se Alguien ve. dijo una vez No. que toda la filosofía occidental. A ver. Un momento. Un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor? Alguien dijo una vez que toda la Sí. filosofía Ya. occidental era una nota de pie de página a la obra de Platón. La literatura de la antigua Grecia, a su vez, contiene en germen toda la literatura de Occidente. Durante un periodo de más de 10 siglos, los griegos desarrollaron la poesía, la tragedia, la comedia, la historia y la prosa filosófica a través de obras maestras que hoy conservan toda su vigencia. Aunque con el tiempo estos géneros evolucionaron y dieron paso a otros, apenas hay un tema del que no se ocuparan los antiguos griegos. Cronológicamente, la literatura griega se divide en los períodos preclásico, clásico, helenístico y bizantino. La Ilíada y la Odisea son las obras fundacionales que, en el preclásico, sientan las bases de toda la producción posterior.
El legendario Homero habría inaugurado con ellas en el siglo IX a.C. no solo la épica sino también las bases temáticas de la tragedia. Hesíodo, tratando tanto el mito cosmogónico como la realidad cotidiana, aparece como el otro gran poeta épico preclásico. La poesía lírica, a su vez, cristaliza a fines del siglo VII a.C. en la obra personalísima de Safo de Lesbos y otros autores. En el período clásico que corresponde a la era de esplendor de Atenas a partir del siglo V a.C., la lírica florece en la obra de Píndaro, en tanto que la tragedia y la comedia gestan la gloria literaria de Grecia. Esquilo, Sófocles y Eurípides se suceden a la cabeza de una legión de dramaturgos con obras tan inmortales como la Orestíada, Edipo Rey o Medea. Las comedias de Aristófanes atestiguan el auge del género cómico, cuya evolución hacia la llamada Nueva Comedia culmina con Menandro. Herodoto y Tucídides inauguran la prosa documental, con obras que influirán en sucesivas generaciones de historiadores. Con base en un acervo de pensadores capitales para Occidente como Pitágoras, Heráclito y Parménides, la filosofía griega alcanza en el clásico su apogeo, encarnada en las figuras máximas de Sócrates, Platón y Aristóteles. A partir del siglo III a.C., el período helenístico responde a la difusión de la lengua y la cultura griega por el extinto imperio de Alejandro y luego también por Occidente. En la llamada época alejandrina, Teócrito, Calímaco y Apolonio de Rodas enriquecen la lírica, en tanto que Epicuro y Zenón fundan importantes escuelas de filosofía moral. La creación de la Biblioteca de Alejandría, la traducción de la Biblia hebrea y en la llamada época grecorromana, la prosa científica de Euclides y Ptolomeo son otros hitos del helenismo, que se extiende desde el siglo I a.C. a través de los dominios romanos. A la disolución del Gran Imperio, la literatura griega, establecida ya como legado esencial de la cultura europea, entra en un largo periodo de paulatina decadencia que tiene por epicentro la ciudad de Bizancio. Muy bien. A ver, vamos a resumir lo que hemos observado en el video. El video en relación a qué proyecta la información. ¿Cuál es el tema que genera este video? ¿Cuál? A ver si me responden, por favor. ¿A qué hace referencia? Doménica. Literatura griega. Perfecto, la literatura griega. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta literatura griega? Aaron. Aaron, ¿cuáles son los, Sí. a ver, ¿Me repite, por favor? aspectos más relevantes de esta literatura griega a través de lo que observamos del video? Que la literatura griega básicamente tenía toda la literatura occidental, porque la nuestra es compuesta de esa. Bueno, hace referencia a gran parte de Occidente. ¿Cuáles fueron los aspectos importantes sobre los cuales se desarrolló esta literatura griega? David. O sea, la literatura griega son con escritores o autores de Grecia, eh, o sea, que fueron desarrollando, por ejemplo, la comedia, la prosa, la literatura científica y demás, Bien, la poesía lírica y el teatro también. correcto. Algo que adicionar, si recuerdan ustedes dos nombres importantes de esta literatura griega. ¿Alguien? ¿Han escuchado ustedes las famosas obras de la Odisea y la Ilíada? Homero. Exacto, Homero es el principal promotor para el desarrollo de la literatura griega. También, dicen también hay el de Hesíodo. También Hesíodo, sí, por supuesto, sí, Euclides, tenemos Esopo, en sus varios géneros
pero los que más destacan en esta literatura griega, como se pudo observar y escuchar en el video, es la tragedia y la comedia. Esta tragedia y comedia, que son dos géneros que desarrollan mucho a la literatura griega, hacen referencia específicamente al ser humano. La tragedia, para verle al ser humano mejor de lo que es, mientras que la comedia expresa a la visión del ser humano en la parte negativa, viendo como lo peor al ser humano. De ahí que también aparecen otros géneros, la lírica. La lírica, a través de la escritura de poemas, de versos, hace referencia a las emociones, a los sentimientos, la lírica. Otro género también que despunta es el género épico. Cuando se introduce en los relatos, se introduce las grandes batallas, las grandes guerras que se sucedieron entre los pueblos. Y un gran ejemplo acá es el famoso caballo de Troya. ¿Sí? ¿Ya? Cuando esta figura icónica de la literatura greco-romana deja ver, ¿sí?, los ámbitos correspondientes de conflicto, de guerra entre pueblos, a través de sus grandes batallas, de sus grandes enfrentamientos, y es así, con esta base se desarrolla la literatura greco-romana y específicamente la literatura griega, teniendo como eje fundamental la aparición de grandes filósofos, historiadores, escritores, pensadores que empezaron a promover e impulsar el desarrollo de la literatura griega. Con esto vamos a hacer una recopilación de todo lo que manifestó el video en los organizadores gráficos que voy a proyectar para que usted vaya tomando nota conforme los voy explicando, por favor. Vamos a compartir. ¿Me confirman si visualizan, por favor? Sí, se visualiza muy bien. Gracias. A ver. Muy bien. Vamos a trabajar entonces. Un recorrido mágico por el maravilloso mundo de la literatura greco-romana. Le hemos asignado aquí un tema, un título subliminal asociado a esos grandes pensadores, filósofos, literatos griegos, ¿no? En el sendero de la luna. Muy bien. Aquí vamos con los antecedentes que originaron el desarrollo de la literatura griega. Irá tomando nota, por favor. Antecedentes principales. Esta literatura griega inicia en el siglo X antes de Cristo. Y recordemos que en el devenir del tiempo cronológico de nuestro planeta se diferencian dos grandes etapas. Una etapa antes del nacimiento de Jesucristo y una posterior al evento. Es por eso que esta literatura griega se inicia en el siglo X antes de Cristo y finaliza en el siglo V después de Cristo. Es decir, prácticamente 15 siglos, 1500 años en sí, en tiempo real, dura este periodo de desarrollo de la literatura griega. Está constituido de 4 etapas. Un periodo arcaico, un periodo clásico, el periodo alejandrino y el periodo greco-romano. ¿Sí? ¿Me confirman si ya puedo pasar? ¿Transcribieron? ¿Sí? Muy bien.
Esto les va a servir ya para sus organizadores gráficos correspondientes. Desde el inicio, como ustedes bien lo manifestaron y William lo manifestó, el personaje relevante y con suprema importancia de este desarrollo de la literatura griega es Homero. Ya lo vamos a referir en presentaciones posteriores para que vean el grado de impacto que él provocó en este desarrollo de la literatura griega. Vamos al estudio de las principales características de cada uno de los periodos. Vamos con el periodo arcaico. Este periodo arcaico se denomina también jonio o diórico. Se desarrolla entre los siglos X y el siglo VI antes de Cristo. En este periodo se desarrolla las grandes obras de Homero. También destacan la poesía de Hesíodo. Ingresa ya el género lírico, tiene su auge el género lírico, fundamentado en las emociones, en los sentimientos. Aparece también la prosa en sus dos formas, una prosa filosófica y una prosa histórica, y aparece también los relatos en mitos. Aquí tenemos dos grandes representantes de este periodo arcaico. Como tal, Homero, y también lo tenemos a Hesíodo. Son los dos íconos relevantes e importantes de este periodo arcaico. ¿Puedo continuar? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bien. El siguiente periodo es el periodo clásico. Este periodo clásico, denominado también ático, se desarrolla entre los siglos V y IV antes de Cristo. Aquí se desarrolla en gran magnitud el teatro, la filosofía, la historia y la oratoria. Aquí tenemos como principal centro de desarrollo cultural a Atenas. Atenas es la ciudad donde se concentra todo este gran desarrollo literario. El teatro, de los grandes escritos que realizaban los filósofos, los historiadores, los oradores, también un grupo de artistas del género literario convirtieron a estas obras escritas en pequeñas representaciones de obras de teatro. Y es así como surge el aparecimiento del teatro greco-romano, del teatro clásico en sí, fundamentado en los escritos de estos grandes pensadores. La filosofía se desarrolla en gran medida, pues Sócrates, Platón, Aristóteles, en los grandes momentos de reunión con sus discípulos, con sus seguidores, también previo a esa presentación, ellos empezaban a redactar los escritos correspondientes en relación a las ponencias, a las disertaciones, a los discursos. Entonces empezaban a filosofar. Le ponían al ser humano como el eje motor del conocimiento y empezaba la divulgación del conocimiento como tal, pero ya con matices y asesoramiento de grandes escritores. ¿Puedo continuar? Sí, muy bien. Luego tenemos el periodo alejandrino. Este periodo se llama así porque, similar al desarrollo de Atenas en el periodo clásico, en la parte cultural, la ciudad de Alejandría se convierte ahora en un centro cultural. Ya va a la par con Atenas. Por lo tanto, se le ha denominado a esta fase periodo alejandrino. Se desarrolla en los siglos 3, 2 y 1 de la era antes de Cristo y se desarrolla en gran medida en las ciudades de Oriente. ¿Puedo continuar? Sí, mire, como estamos dándonos cuenta, son características muy puntuales, muy referenciales de cada uno de estos periodos.
El cuarto periodo es el periodo greco-romano. Aquí viene ya la fusión del desarrollo tanto de Grecia como de Roma. Se desarrolla ya en la era después de Cristo, entre los siglos I y el siglo V. Aquí se demuestra en gran medida que Roma ha alcanzado un alto desarrollo, específicamente en el nivel de organización político. Roma, dada esta organización política, se convierte ya en un modelo estructural administrativo. Y al ingresar Roma a esta administración política, también delega el sentido de responsabilidades y de organización para el seguimiento de la producción del conocimiento como tal. Y Grecia consolida, en cambio, su desarrollo intelectual. Esos grandes pensadores, esos grandes escritores, esos grandes literatos han dejado un legado, una sucesión. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos han seguido la secuencia dejada por los primeros escritores. Han fundado sus escuelas, una escuela platónica, una escuela aristocrática, una escuela fundamentada en los principios literarios dejados por Homero. Entonces ya es una línea de secuencia hereditaria en la parte de la literatura. Ahora, para que este periodo greco-romano se desarrolle como tal, tanto la literatura griega como la literatura romana, es importante considerar cuáles fueron los elementos, los puntales, lo primordial para que se desarrollen simultáneamente estas dos culturas a través de la literatura. El primer hito fundamental es Homero. Homero, especialista en la escritura del género épico, la narración de las grandes batallas entre los pueblos, que antes al aparecimiento de este género épico determinado por Homero, antes la poesía solo hacía referencia de manera simple a los héroes y a los mitos, pero estos eran proyectados hacia el público en forma de cantos. Tan parecido, y eso la religión católica tiene un indicio hereditario de la literatura greco-romana. Hay ocasiones en las cuales el sacerdote, en la lectura de la Sagrada Biblia, cambia, ¿sí? Por la lectura mecánica, él hace una lectura de canto y empieza a pronunciar el escrito a manera de un canto, de una oda. Antes se generaba así el conocimiento de esta poesía y de estos mitos a través de cantos, de odas. Pero ya con el aparecimiento de la poesía épica fundada por Homero, cambia, en cambio, ya es una situación más estructurada, más gramatical, más de lectura. Y citamos aquí a la Ilíada y la Odisea, teniendo como parte fundamental a Grecia y como ícono romano la guerra de Troya, con su ícono fundamental, el famoso caballito de Troya, que refiere en una de las grandes obras de Homero. El primer, entonces, ícono para el desarrollo de este periodo es Homero. Avancemos con el siguiente ícono. Aparece también la poesía lírica. Esta poesía lírica fundamentada en la expresión escrita de los sentimientos y emociones. Aquí destaca Safo, uno de los escritores que en el año 600 antes de Cristo empieza ya con sus primeros escritos fundamentado en sentimientos y emociones. Aquí he traído un extracto de uno de los principales poemas escritos por Safo. La luna luminosa huyó con las Pléyadas, la noche silenciosa ya llega a la mitad. La hora pasó y en vela, solo en mi lecho, en tanto suelto la rienda al llanto sin esperar piedad.
Estas 4 líneas de Safo dejan ver el grado de comparación en cuanto a los sentimientos, a la nostalgia, a la tristeza, al llanto, y lo pone en comparación con la luna. Seguramente expresa la desesperación, el llanto, la tristeza. Estuvo esperando a alguien. En esa noche estuvo esperando a alguien. Una noche de luna llena. Pero se acercó la medianoche y esa persona nunca llegó. Y al no llegar esa persona, la tristeza, el llanto, el dolor hizo presa fácil. Mire cómo ya ingresa la parte emocional, la parte de los sentimientos en situaciones de la vida cotidiana transformados a poemas, a versos. La poesía lírica, entonces, el segundo ícono para permitir el desarrollo del periodo greco-romano. El tercer aspecto. Ustedes deben haber leído las fábulas. ¿Quién ha leído las famosas fábulas de Esopo? ¿Han leído? ¿Han tenido la oportunidad de leer? ¿O alguna fábula han leído? Las fábulas de Esopo, ¿de cuál te acuerdas? Exacto, ¿ya? A eso hace referencia las fábulas de Esopo, ¿no? Entendiéndose como el género literario de las fábulas como la personificación, es decir, dar características humanas a los animales y a los vegetales, o a determinados seres inertes, pero más a los animales. Y al final, toda fábula tiene una moraleja. Entonces, Esopo también contribuyó, a través de sus escritos de fábulas, contribuyó a que la literatura greco-romana se desarrolle. Y esto tuvo su auge en el siglo VI antes de Cristo. Bien, avancemos. Tenemos también el teatro griego, ¿sí? Y el teatro griego, nos vamos a quedar ahí porque ya solo tenemos prácticamente 4 minutos. Nos quedamos ahí en el cuarto referente al desarrollo de la literatura greco-romana en su periodo correspondiente. Muy bien. Todo lo que hemos visualizado lo encontramos de manera práctica y puntual en el texto en nuestra página. A ver, vamos a ubicarnos en el texto para que usted marque, por favor. Nos encontramos en la página 42 y 43. ¿Sí? De todo lo que hemos transcrito, usted, por favor, va a referenciar las ideas principales y secundarias de la página 42 y 43. El día de mañana que tenemos clases, complementamos, ¿sí?, los aspectos que nos hacen falta, y el día de mañana usted ya podrá realizar la tarea correspondiente. Por el momento no vamos a enviar tarea porque no hemos completado lo que estamos visualizando en nuestras presentaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces qué importante los primeros acercamientos en relación a la literatura greco-romana. Hemos terminado nuestra clase. Un abrazo fuerte, cuídense y el día de mañana, Dios mediante, nos vemos. Perfecto.